En esta unidad vamos a hablar de la elaboración de un protocolo de investigación. Vamos a ver cómo se forma un protocolo de investigación. Primero, el primer punto que se tiene que poner en un protocolo de investigación son los antecedentes del problema. Entonces, ¿qué son los antecedentes del problema? Son el punto de inicio para la delimitación del problema, es decir, de dónde vamos a partir. Se pueden mencionar las experiencias individuales, materiales escritos, como libros, revistas, periódicos y tesis, teorías, descubrimientos producto de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias e incluso presentimientos. Entonces vamos a echar mano de todo el material que se haya publicado para reforzar el inicio de nuestro problema de investigación. El fondo del problema tiene que explicar los orígenes del problema de investigación o pregunta. En los antecedentes de la sección de problemas se debe revisar lo que ya se ha hecho en esta área de investigación. Investigación de otros investigadores deben de tomarse en cuenta en una forma sistemática como por perspectiva, fecha o tema. Entonces, en pocas palabras, tenemos que ir a buscar información relacionada con nuestro problema de investigación que nosotros vamos a desarrollar. Ahora, ¿qué vamos a poner? Ok, podemos utilizar hasta 5 antecedentes, los cuales pueden ser de carácter nacional o internacional y se deben de presentar en orden secuencial, y los puntos que se deben de extraer de cada antecedente son nombre del trabajo, quién es el autor, la fecha de la publicación, los objetivos de esa investigación, la síntesis de la situación problemática planteada, metodología que fue utilizada para desarrollo de ese trabajo y los resultados y conclusiones más importantes. El siguiente punto es el planteamiento del problema. Ese es el siguiente punto que se va a desarrollar dentro del protocolo. ¿Qué vamos a hacer en el planteamiento del problema? Bueno, como su nombre lo dice, plantear el problema es estructurar y afinar las ideas de la investigación de una manera formal. Es decir, vamos nosotros a describir en qué consiste el problema, ¿sí? Un problema que es correctamente planteado nos puede ayudar y beneficiar parcialmente en el resultado del problema, y bien, a mayor exactitud, mayores son las posibilidades de obtener una solución satisfactoria. Esta actividad consiste en plantear el problema de investigación respecto a nuestro proyecto a desarrollar. Entonces tenemos que hacer una descripción clara, concisa, concreta de en qué consiste nuestro problema. Eso vamos a hacer pues en el planteamiento del problema. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el planteamiento de un problema. ¿Sí? Nos dice el planteamiento del problema. Fíjense, son 5 párrafos donde nos describen cuál es el problema. Y se los leo textualmente. Hoy en día el uso de energías limpias ha revolucionado el mundo entero, siendo este tipo de energías el comienzo a una vida renovable. Existen muchos factores los cuales hacen que la energía eléctrica sea un problema dentro de la sociedad. En la actualidad, el Instituto Tecnológico de Salina Cruz cuenta equipos que desafortunadamente no están en funcionamiento, tales como los paneles solares. Salina Cruz se encuentra en una de las áreas favorables de radiación solar para implementar paneles solares. Como ya sabemos, gracias a esta tecnología podemos obtener energía eléctrica gratuita que beneficiará al tecnológico. La creación de una interfaz gráfica para monitorear algunas variables que se pueden obtener de un panel solar proporcionará a los estudiantes de las diferentes ingenierías la oportunidad de utilizar estos equipos, ya sea en proyectos independientes, así como en el desarrollo de alguna de las materias incluidas en la retícula. Se pretende instalar el panel solar a donde se pueda captar mayor radiación solar y así lograr una eficacia óptima, por lo que se requiere de poner en marcha una interfaz gráfica de monitoreo de variables y de esta forma lograr una comunicación panel solar usuario. Observen cómo primero se hace una introducción
al problema. En este primer párrafo estamos viendo una introducción al problema, ¿sí? Está hablando de energías limpias y que existen algunos factores que como la energía eléctrica, que a veces son problemas dentro de la sociedad, y luego plantea dónde se va a desarrollar esa situación, cuál es la situación en sí. En el tercer párrafo lo vemos, ¿sí? Perdón, en el segundo párrafo nos dice cuál es la situación que se presenta. En el tercer párrafo nos dice cuáles beneficios se pueden obtener el área donde se encuentra, donde se va a desarrollar la investigación, ¿sí? El cuarto párrafo nos habla propiamente de qué es lo que se espera obtener con la investigación que se va a realizar, cuáles son los beneficios, ¿verdad? Y con el quinto párrafo redondea esos beneficios. Ahora, el tercer punto que se va a tratar son los objetivos de la investigación, que son objetivos general y específicos. ¿Qué vamos a poner en el objetivo general? Bueno, los objetivos generales corresponden a las finalidades genéricas de un proyecto o entidad. No nos van a señalar los resultados concretos ni son directamente medibles por medio de indicadores, pero sí que expresan el propósito central del proyecto. Tienen que ser coherentes con la misión de la entidad. Entonces, vamos a desarrollar pues un objetivo general. ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos nosotros a ir? ¿Sí? El objetivo general siempre debe empezar con un verbo en infinitivo. ¿Ok? Y los objetivos específicos va a ser una derivación de los objetivos generales, ¿verdad? Es decir, podemos decir que en los objetivos específicos nosotros vamos a decir cómo vamos a llegar, qué vamos a utilizar para llegar al objetivo general. ¿Ok? Aquí vamos a señalar el camino que hay que seguir para conseguir el objetivo general e indican los efectos específicos que se quieren conseguir, aunque no explican acciones directamente medibles mediante indicadores. Y tenemos el ejemplo. El objetivo general, fíjense bien, siguiendo el planteamiento del problema que vimos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo general? Crear una interfaz gráfica de usuario con LabVIEW para monitoreo de variables en un panel solar. Y los objetivos específicos, ok, ¿qué tenemos que hacer para llegar a ese objetivo general? Bueno, primero tenemos que investigar el funcionamiento y características de un panel solar dependiendo sus dimensiones, modelo y marca, ¿sí? Como vamos a utilizar las variables van a ser en un panel solar, tenemos que saber cómo funciona un panel solar. El segundo objetivo es investigar cuáles son las variables que se pueden medir y o controlar en un panel solar. Tercer objetivo específico, investigar los diferentes software para la creación de una interfaz gráfica. Como nuestro objetivo general dice crear una interfaz gráfica, tenemos que saber qué software nos puede ayudar para trabajar la interfaz gráfica. Y luego el quinto, aprender a utilizar LabVIEW para la creación y diseño de la interfaz gráfica. Ok, el objetivo general dice que vamos a utilizar el software LabVIEW, entonces tenemos que saber cómo funciona, ¿verdad? Luego, crear la interfaz gráfica y por último, implementar la interfaz gráfica con el panel solar. Entonces, ahí tenemos ejemplo de un objetivo general y objetivos específicos. El siguiente punto es la formulación de hipótesis o supuestos. Ok, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis viene del griego hipótesis, que significa suponer o poner bajo consideración, y en la cual corresponde sugerir una solución provisional para el problema, además de que se contrasta para ser aceptada o rechazada. Entonces, una hipótesis que se ha vuelto un hecho comprobado en varios experimentos y se vuelve a utilizar para otros estudios, esto hace que el estudio sea más válido. Entonces, una hipótesis es una oración que nosotros vamos a escribir con respecto a nuestra investigación, donde nosotros suponemos, ¿verdad?,
Y a través de la investigación vamos a comprobar si esa suposición que nosotros estamos exponiendo es verdadera o no, ¿sí? Pero cuando una hipótesis se comprueba, entonces esto hace que nos dice que esa investigación tiene más validez, ¿verdad? Porque estamos comprobando, estamos dando pruebas de que esa hipótesis es válida o no es válida, pero estamos dando las pruebas. Los aspectos más destacados de los supuestos o hipótesis son los siguientes. Hipótesis solo es necesaria cuando no hay comunicación entre las diferentes materias. Si usted quiere hacer la relación de hombre y mujer, entonces no es necesario hacer suposiciones ya que no hay diferencias. Ahí no podemos plantear una hipótesis. No podemos decir si un hombre, la hipótesis sería, el hombre es igual a la mujer o la mujer es igual al hombre. ¿Sí? No podemos hacer una hipótesis de esa expresión, puesto que sabemos que ahí no hay diferencias, ¿sí? Simple y sencillamente el hombre es hombre y la mujer es mujer y no hay una similitud. Una hipótesis es un resultado de la observación o la reflexión. La hipótesis debe mostrar lo siguiente: la causa, la población, consecuencia, la respuesta medida y el tiempo de respuesta. Aquí está el ejemplo de algunas hipótesis. Fíjense bien, aquí el equipo que hizo esta investigación planteó 4 hipótesis. La primera, LabVIEW es el mejor software para la creación de la interfaz gráfica. Acuérdense que uno de los objetivos específicos era ver o aprender a utilizar LabVIEW. ¿Sí? Ellos de alguna manera observaron, escucharon, leyeron que LabVIEW es el mejor software para la creación de la interfaz gráfica. Ahora lo van a comprobar, ¿sí? El segundo es, la interfaz gráfica en LabVIEW medirá automáticamente los parámetros calculados en el panel solar. Tercero, Arduino es el mejor componente para la comunicación entre el panel solar y la computadora. Y cuarto, las variables se podrán modificar cuando ya se establezca la conexión entre el panel solar y la computadora. Entonces, todas esas hipótesis que ellos están planteando lo tienen que comprobar y decir si son verdaderos o son falsos. El siguiente punto es la justificación. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de la justificación de la investigación, obviamente. ¿Qué impacto social, tecnológico, económico y ambiental puede haber? Y la viabilidad de la investigación. ¿Qué significa justificar? Bueno, a través de la justificación se van a exponer todas las razones las cuales parezca de importancia y motiven a realizar una investigación. Es decir, yo voy a decir, ¿por qué yo estoy haciendo una investigación? Esa investigación, ¿qué me está llevando a realizar esa investigación? ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, mi problema de investigación es saber si los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez sufren estrés por el estacionamiento por las tardes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo voy a hacer esa investigación? Bueno, pues puede ser que porque yo observe que los estudiantes llegan tarde a sus exámenes, no llegan tarde a la clase, llegan estresados, ¿ok? Entonces, yo voy a exponer ahí todas las razones por las cuales yo estoy haciendo esa investigación. En la justificación se sugiere que se dé respuesta a las siguientes preguntas. Fíjense bien, trascendencia. ¿A quién afecta? ¿Qué tan importante es el problema? Entonces, si yo contesto esas preguntas con una redacción, obviamente, estoy hablando de trascendencia y estoy justificando mi problema de investigación. La magnitud, ¿qué tan grande es? ¿Sí? Ok, vuelvo al ejemplo que les puse del estacionamiento. ¿Sí? Puede ser que los estudiantes estén mostrando estrés y estén bajando sus calificaciones y a lo mejor se den riñas dentro del estacionamiento. Entonces, ahí estoy mostrando que está subiendo el problema está subiendo de nivel.
La vulnerabilidad, ¿qué tan posible es resolverlo? Si es posible resolverlo, no es posible resolverlo, entonces ahí lo voy yo a describir. La factibilidad, desde su ámbito de competencia, ¿qué tanto se puede modificar? ¿Okay? Yo puedo decir ahí, bueno, puedo hacer a lo mejor un planteamiento de si se puede o no modificar la situación que yo estoy presentando. Estos autores, que es Ackoff y Miller, argumentan que una investigación tiene bases sólidas en su justificación cuando contempla la conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Entonces, ahí tienen algunas ideas de dónde pueden encontrar información para que hagan la justificación de su problemática a investigar. Bueno, aquí está el ejemplo. Ya no me voy a detener a leerlo, se los voy a dejar ahí, igual en su material que les compartí, ahí está esta información. Luego, el siguiente punto es el diseño del marco teórico, ¿sí? Es decir, los referentes teóricos. Aquí va a destacar la estrecha relación que existe entre la teoría, la práctica, el proceso de investigación, la realidad, el entorno, y revela las teorías y evidencias empíricas relacionadas con la investigación. Algunas personas también lo llaman estado del arte. El marco teórico también le llaman estado del arte. La investigación puede iniciar una teoría nueva, reformar una existente o simplemente definir con más claridad conceptos o variables ya existentes. Cuando hacemos investigación y sacamos resultados, estamos generando conocimiento, ¿ok? Entonces puede ser conocimiento nuevo, puede ser que en base a, acuérdense que hicimos antecedentes del problema, entonces de esos antecedentes a lo mejor nosotros encontramos la problemática que vamos a investigar, podemos hacer alguna modificación y entonces vamos a presentar una nueva teoría, ¿sí? Entonces, el marco teórico básicamente vamos a empezar a buscar información teórica. Es algo ciertamente parecido a los antecedentes del problema. Sin embargo, aquí nos vamos a explayar, vamos a buscar mucho más información y vamos a definir los temas que nosotros vamos a investigar. ¿Sí? Es necesario revisar la bibliografía más reciente para evidenciar si el problema ya tiene alguna respuesta o parcial. Todos los trabajos anteriores que estén relacionados con el problema que deseemos resolver deberán ser analizados. ¿Okay? Me regreso un poquito. En esta parte de, entonces, el marco teórico, vamos a buscar toda la bibliografía que encontremos con respecto a el tema que estamos investigando. Posteriormente viene el bosquejo del método, ¿sí? O la metodología también se le llama. Este apartado es de gran relevancia en un trabajo porque describe el diseño de la investigación, incluyendo premisas y limitaciones. Debe explicar cómo la llevará a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas. Solo se incluyen investigaciones de laboratorio o de campo. La metodología son los pasos con los cuales se desarrollará el proyecto. Entonces aquí vamos a hablar qué tipo de investigación hicimos, cuál es nuestro universo, cuál es la muestra. ¿Okay? Aquí nos dice, todos estos elementos van dentro de la metodología, el tipo de estudio, la población de muestra, qué instrumentos de investigación utilizamos, qué equipos utilizamos, cuáles instalaciones estamos involucrando, qué procedimiento estamos llevando a cabo, la técnica de análisis y procesamiento de la información, cómo lo estamos nosotros analizando la información que recabamos y algunas consideraciones éticas. Hablar del tipo de estudio. Fíjense bien, ¿qué vamos a decir en el tipo de estudio? Bueno, es conveniente que se tome en consideración los objetivos planteados para poder determinar cuál es el tipo de estudio a realizar y desde qué marco epistémico se elabora el enfoque. Identifíquelo así: descriptivo, transversal, longitudinal, analítico, cuasi experimental. Aquí podemos aplicar lo que vimos en la unidad 1, los diferentes tipos de investigación. Aquí es donde lo vamos a
plasmar. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan los diferentes tipos de investigación, porque aquí es donde ustedes van a decir qué tipo de investigación están utilizando. La población y muestra. Bueno, la población o universo es el conjunto de unidades o elementos como personas, instituciones, municipios, empresas y otros claramente definidos para calcular las estimaciones en la búsqueda de la información. Cuando es imposible estudiar todo el universo, se extrae una muestra o subconjunto del universo que sea representativa. Una muestra es representativa cuando como mínimo contempla un 10% de la población. En el proyecto se debe especificar el tamaño de la muestra y el tipo de muestra a utilizar: estratificado, simple al azar, de conglomerado, proporcional, sistemático, etc. Entonces, yo voy a definir la población. Por ejemplo, me vuelvo al ejemplo del estacionamiento. ¿Cuál sería mi población o universo? Ok, todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Entonces yo tengo que acotar, es decir, tengo que cerrar o definir, limitar cuáles son las personas o los elementos que yo voy a estudiar. Entonces, mi población son todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, ¿sí? Ahora, mi muestra, yo de ahí son casi 8,000 estudiantes, no voy a ir a aplicar los instrumentos de investigación a los 8,000 estudiantes. Entonces, yo tengo que sacar una muestra. ¿Qué significa? Bueno, que voy a elegir un grupo de esos estudiantes y entonces a ellos es a los que les voy a aplicar mis instrumentos de investigación. Aquí nos dice que una muestra representativa es un mínimo de un 10% de la población. ¿Sí? Hay alguna fórmula que también podemos aplicar que nos va a ayudar a elegir una muestra. ¿Qué son los instrumentos? Bueno, los instrumentos tienen que ver con los elementos que se utilizan para la obtención o recolección de la información relacionada con el objeto de estudio. Se pueden emplear cuestionarios de opinión, escalas de medición, registros de observación, cuyos reactivos provienen directamente de la operacionalización de las variables. Se definen las características de estos instrumentos, su validez y confiabilidad. Entonces, los instrumentos de investigación, esto también ustedes ya lo vieron en la unidad número 1, ¿sí? Podemos aplicar encuestas, entrevistas, observaciones, ¿ok? Equipos. Solo se indica si reúnen condiciones técnicas especiales dentro del proceso investigativo, tales como grabadoras, cámaras fotográficas, filmadoras, etc. Entonces aquí vamos a decir nosotros qué equipos estamos utilizando para llevar la investigación. Puede ser que si ustedes están implementando un software en una empresa y quieren saber cuáles son los resultados de esa implementación, bueno, entonces tienen que saber qué software están utilizando, qué equipo, en qué tipo de equipo se va a implementar, ¿sí? Si hay alguna red, entonces a eso se refieren los equipos. Instalaciones solo se indican cuando cumplen condiciones estandarizadas para el estudio. Ok, instalaciones, vamos a definir si nosotros vamos a utilizar cierto lugar o ciertos espacios para llevar a cabo nuestra investigación. El procedimiento. Se indica en este apartado cómo se va a realizar la fase de campo o de laboratorio que responda a la pregunta problema. Es importante incluir las instrucciones y condiciones de aplicación. Tenemos que describir de manera clara cómo estamos llevando a cabo la investigación, ¿verdad? Nuestra fase de campo, es decir, o de laboratorio, qué fuimos a hacer, qué tuvimos que hacer, a quién tuvimos que observar, ¿ok? Luego, la técnica de análisis y procesamiento de la información consiste en la explicación de las técnicas de organización y clasificación de los datos que se van a utilizar. Con base en las hipótesis generales, se elabora un plan tentativo de las diferentes correlaciones o análisis de información que se realizarán, especificando sistemas de codificación y tabulación. Las técnicas estadísticas son vitales para evaluar los datos y determinar la calidad de los mismos, comprobar las hipótesis y obtener conclusiones. Entonces, una vez que nosotros juntamos o recabamos información, esa información son datos que se tienen que analizar.
Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para... ¿Qué técnicas vamos a utilizar para hacer el análisis de esos datos que recabamos? ¿Sí? Aquí, pues, muchas veces se aplica lo que es la estadística. Entonces, es importante, pues, que hagamos una descripción de esas técnicas de análisis y procesamiento de la información. Las consideraciones éticas, bueno, pues es el conjunto de reflexiones en torno a las posibles implicaciones que tiene la realización del estudio y el compromiso del investigador frente a las personas participantes, a los datos obtenidos, al grupo de control si la experiencia es benéfica y acerca del manejo de las fuentes de consulta, entre otros aspectos. Tenemos que ser muy honestos y lo que nosotros encontremos en esas investigaciones se tiene que quedar con nosotros, no podemos andarlo divulgando. Muchas veces dentro de las investigaciones se obtiene información que es confidencial, entonces esa información se tiene que guardar, no se puede divulgar, ¿ok? Entonces ahí entra la parte ética. Igual, si estamos buscando información también, hay que darle crédito a quien ya encontró información y la expuso. Luego tenemos el cronograma. Un cronograma, bueno, siempre, toda investigación debe tener un cronograma donde vamos a poner las actividades y las fechas de realización de esas actividades, ¿sí? ¿Para qué? Para ir dándonos cuenta del proceso de elaboración en término y tiempo. Este cronograma lo podemos plasmar ya sea en días, en semanas, en meses o incluso en años, dependiendo cuánto va a durar nuestra investigación. Cada una de las partes del proyecto necesita su tiempo específico. Un gran auxiliar en la creación del cronograma de actividades es el Gantt Project, que es un software que nos va a servir para realizar el cronograma. Aquí tenemos un ejemplo de los elementos digamos, las actividades que se van a llevar a cabo. Observen cómo en la parte de la identificación del problema, todas las tareas o las actividades que se van a llevar a cabo están abajo de ese grupo de identificación del problema y obviamente las fechas de inicio y las fechas de término, ¿sí? Propiamente como cronograma no es, más bien es una descripción de las actividades. El cronograma es el gráfico. Y luego, si vamos a tener un presupuesto, es decir, si ese proyecto que vamos a realizar nos van a dar dinero para realizarlo, bueno, pues tenemos que tener un presupuesto, ¿sí? Por eso nos dice presupuesto sí corresponde. Se le llama presupuesto a un cálculo de gastos estimados para un determinado trabajo o negocio y permite la negociación para un determinado servicio. Entonces tenemos que, en base al dinero que nos vayan a dar, tenemos nosotros que entregar una prueba, ¿verdad? De qué se va a gastar, en qué se va a gastar. ¿Ok? Y bueno, aquí está, en el ejemplo que les estoy platicando, aquí está que se puso en el caso del presupuesto. En este caso, el presupuesto que se elaboró es para la realización del diseño e implementación de la interfaz gráfica para el monitoreo de variables. Para eso fue necesario un análisis de los materiales a utilizar y hacer un estudio respecto a sus precios. Ahí está el presupuesto que se presentó del proyecto ejemplo que les estoy poniendo, ¿sí? Por último tenemos las fuentes consultadas. ¿Sí? ¿Qué son las fuentes consultadas? Bueno, siempre al final de todo protocolo de investigación se pone esta sección que son las fuentes consultadas, a donde vamos a describir los libros, revistas que estuvimos consultando, sitios de internet. ¿Por qué? Porque tenemos que darle crédito. Ahí está parte de la ética que mencionábamos anteriormente, ¿sí? Entonces, la bibliografía incluye el catálogo de los escritos que pertenecen a una materia determinada. De igual manera, en este avance se muestran otras fuentes consultadas respecto a la elaboración del protocolo de investigación. Estas fuentes pueden ser sitios web, revistas, artículos,
siempre y cuando no sean libros consultados, ya que esos son propiamente de la bibliografía. ¿Okay? Con esto terminamos. Aquí está el ejemplo de lo que es una bibliografía.